Eficacia y validez de los actos. Eficacia. Esta se contiene en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 39/2015. Presunción de validez y eficacia inmediata. Formulación legal. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Artículo 39.1. El precepto juega con dos conceptos, validez y eficacia, íntimamente relacionados. Validez. La validez alude a que el acto se ha producido respetando los requisitos subjetivos, objetivos y formales, y como dice el artículo se presumirán válidos. El artículo 39 establece una presunción de validez iuris tantum, lo cual confirma el traslado al particular de la carga de probar lo contrario a través de la correspondiente impugnación. Eficacia. Significa la aptitud de estos para producir los efectos que les son propios. La eficacia siempre es inmediata o de futuro, solo excepcionalmente se le otorga a un acto eficacia retroactiva, y ello por el principio constitucional de seguridad jurídica al artículo 9.2 de la Constitución española. Condiciones de eficacia. La regla general de la eficacia inmediata de los actos administrativos admite excepciones y el propio artículo 39.1 así lo prevé, al decir en su inciso final, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Las excepciones reguladas en nuestro derecho son las que se refieren a la eficacia demorada y a la eficacia retroactiva. Eficacia demorada. El artículo 39.2 establece, la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Por tanto, en el precepto indicado se recogen 4 supuestos de eficacia demorada. Por razón del contenido, es necesario que se dé un hecho concreto para que el acto cobre eficacia, condición suspensiva. La aprobación no produce efectos en tanto no sea aprobado por la autoridad superior. La notificación, respecto de este punto nos remitimos a lo ya tratado. La publicación, también con remisión a lo ya tratado. Eficacia retroactiva. Según el artículo 39.3 de la Ley 30/1992, se admite la posibilidad de que en ciertos casos los actos administrativos pueden retrotraer sus efectos a un momento anterior al de la fecha en que se dictan, si bien dicha posibilidad aparece muy matizada y circunscrita a unos límites concretos. Principio de legalidad y principio de seguridad jurídica. Los supuestos de eficacia retroactiva previstos en este artículo son 2. Actos administrativos que se dictan en sustitución de otros actos anulados. Actos administrativos que produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Cesación de la eficacia. La eficacia de un acto puede ser temporal o definitiva. Cesación definitiva. Tiene lugar por el cumplimiento del acto, por desaparecer los supuestos de hecho que le servían de soporte, por vencimiento de plazo, si se encontraba limitado en el tiempo o por cumplirse la condición resolutoria. Asimismo, puede cesar por anulación de un acto, como vemos en el epígrafe siguiente. Cesación temporal. Nos hallamos ante los supuestos de suspensión del acto con ocasión de la interposición de un recurso administrativo, que obedece a la necesidad de proteger la integridad del objeto del acto recurrido. Este punto es objeto de tratamiento en temas posteriores. Únicamente decir que la situación de suspensión cesa cuando se adopta la decisión estimatoria o desestimatoria del recurso, en el primer caso cesando definitivamente la eficacia y en el segundo recuperando la misma. Validez. En nuestro ordenamiento, la Ley 39/2015 artículos 47 a 52, establece una graduación de invalidez según el tipo de requisito que el acto no cumple. Esta graduación sería la siguiente: nulidad de pleno derecho, anulabilidad e irregularidades no invalidantes. Nos referimos únicamente a los actos administrativos, pues, de acuerdo con la definición dada al inicio del tema, han de excluirse del concepto los reglamentos cuya sanción en caso de invalidez es siempre, como ya vimos en el tema anterior, la nulidad de pleno derecho. Nulidad de pleno derecho, artículo 47. Supuestos.
La nulidad de pleno derecho se ha articulado para unos supuestos tasados en nuestro ordenamiento jurídico, significándose que fuera de estos vicios, todos los demás serán vicios de mera anulabilidad o irregularidades no invalidantes. Son nulos de pleno derecho. A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Artículo 14, sección primera del capítulo segundo del título 1 y artículo 30 de la Constitución. B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. C. Los que tengan un contenido imposible. D. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. E. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Interpretación jurisprudencial restrictiva limitada a la vía de hecho. F. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. G. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. Características y efectos de los actos nulos de pleno derecho. No son convalidables los actos anulables, por el contrario, sí. Alegable en cualquier momento, la anulabilidad sujeta a plazos. Se entiende que el acto nulo de pleno derecho no ha existido nunca, por lo que los efectos de tal nulidad son declarativos. Por el contrario, los efectos del acto anulable se producen únicamente desde que tal anulación se produce, subsistiendo los efectos producidos por el acto anulado, anteriores a tal anulación. Sus efectos son erga omnes. Anulabilidad, artículo 48. Formulación legal. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, artículo 48.1. Características. Frente a los supuestos tasados del artículo anterior, aquí el régimen es extraordinariamente abierto. Asimismo, frente a los efectos erga omnes de la nulidad de pleno derecho, la anulabilidad se establece por el ordenamiento en beneficio exclusivo del particular afectado por el acto viciado, reconociéndosele para ello la posibilidad de reaccionar contra él mismo y de ejercitar las acciones que procedan contra él. Si esta reacción del afectado no se produce, el ordenamiento se desentiende del vicio cometido, que de este modo se considera purgado en aras de la seguridad jurídica. Por las mismas razones, la propia ley permite la convalidación a la que más adelante aludimos. Supuestos. A la vista del precepto citado, podemos hablar de tres tipos de actos anulables. Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, distinta a la constitutiva de nulidad de pleno derecho, incluso la desviación de poder, concepto este último ya analizado. Concurrencia de defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, artículo 48.2. Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido, cuando así lo impusiera la naturaleza del término o plazo. Artículo 48.3. Irregularidades no invalidantes. Siguiendo a sensu contrario los apartados 2 y 3 del artículo 48, podemos distinguir dos supuestos. Defecto de forma, cuando el acto contenga de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o cuando no dé lugar a la indefensión de los interesados. Realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, cuando así no lo imponga la naturaleza del término o plazo. Convalidación, conversión e incomunicación de invalidez. La presunción de validez que reconoce el ordenamiento jurídico a los actos administrativos, se traduce en el principio de conservación de los mismos, dando lugar a una serie de técnicas que la Ley 39/2015 recoge de forma positiva, que analizamos brevemente. Transmisibilidad. Artículo 49. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Conversión de los actos viciados. Artículo 50. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
Conservación de actos y trámites. Artículo 51. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Convalidación. Artículo 52. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.